Buenos días, hermanas de la Z. Eh, Mira, como podemos ver, estamos viviendo una triste realidad. Con esta enfermedad no se puede hacer nada. A veces otras personas esa enfermedad la toman en chiste y dicen que no es verdad, no es cierto, pero lamentablemente estamos viviendo una triste realidad. Hermana, yo les pido que se cuiden, que se laven las manos, que tengan un poco más de aseo, ¿no? Y les digo que se pueden cuidar con un poco de huira huira, de eucalipto, de molle y de muchas cosas más. Esas son así medicinas tradicionales que con esto nos podemos nosotros proteger más. Y también nos podemos colocar un poco de ajo en la comida para un poco más de protección. A veces otros de los del campo tienen miedo, temor a no agarrar esa enfermedad y a no poder curarse más. Pero no es verdad. Nos podemos curar con esto, tomar como matecito, como refresquito, llevarse a donde sea esas clases de mates. Y también les pido que usen barbijo, porque a veces otros vamos a la plaza a comprarnos. Hay otras personas que están estornudando algo. Eso un poco aléjense para no contagiarse. Y también les pido que cuiden a sus hijos, a sus papás, a sus mamás. Cuídense entre familia. Ahí vamos a prevenir un poco más de esta enfermedad. Gracias.